omnipresencia y también la omnisciencia de Dios. Dos atributos de nuestro Señor y que tienen que ver con la manera en que Él nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos conoce el Señor? Y dice este salmo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Me escuchan o no? Sí, pastor, todo bien. Sí, pastor, se escucha. Es que la cámara me estaba dando otra información. A ver. No. Cancelar. Estás sin imagen en este minuto, Juan Carlos. Sí, estoy sin imagen. Ahí volviste. Ahí volviste. Ok, sí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Padre, gracias por esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, por lo que vamos a compartir en esta noche. Danos de ti, Padre, para comprender mejor lo que tú quieres que podamos compartir en esta noche. E ilumínanos intensamente en lo más profundo de nuestro ser a cada uno, para comprender un poco el espíritu del tema que vamos a compartir en esta noche. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Creo que cada uno de nosotros está de pronto, de una u otra manera, sintiendo el paso de los días y el paso de las cosas que estamos viviendo. Y hay mucha sensibilidad en nuestro ser en estos días. Hay mucho desgaste emocional. Hay mucho, de pronto, sufrimiento. Y de repente, en experiencias de sensibilidad, surgen a veces comportamientos nuestros que hasta nos pueden asombrar porque surgen reacciones a las que no estábamos acostumbrados, y es por todo este delirio de emociones que está en permanente movimiento a consecuencia de un sistema que tiene una serie de cañones que están disparando hoy día permanentemente información tras información, información tras información. Y mucha de esta información es dura y nos va sensibilizando, nos va complicando. La verdad que son días difíciles en los que requerimos mucho de la obra del Señor. Y este Salmo 139, uno de mis salmos que en esta semana de pronto se incorporó a mi corazón, habiendo estado harto tiempo sin estarlo leyendo y estudiando. Y me hizo recordar episodios de mi vida en el que fue un salmo que me animó mucho
a descubrir cómo la presencia del Señor está siempre presente, está siempre legitimándose, manifestándose en nuestro interior, porque tenemos un Dios con una serie de atributos que son muy particulares. El hecho de tener un Dios que todo lo sabe nos da más tranquilidad porque Él sabe lo que hay dentro de nosotros. No hay nada dentro de nosotros que sus ojos no vean. Entonces, todo cuanto pueda estar ocurriendo en nuestro interior, Él lo sabe. Y también donde quiera que vayamos, allá va el Señor con nosotros, porque su personalidad, otro de sus atributos, es su omnipresencia. Es decir, donde quiera que nosotros estemos, Él va a estar con nosotros. Y esto también es positivo, porque nos anima, porque podemos estar de pronto en momentos muy complejos y difíciles. Y en esos momentos complejos y difíciles, el Señor va a estar con nosotros, porque su omnipresencia nos permite claramente comprender de que donde quiera que vayamos, aún al lugar peor o al más complejo, al más difícil, el Señor va a estar con nosotros en ese instante. Y eso es positivo porque nos anima, nos otorga fe, porque donde quiera que nosotros podamos estar, el Señor va a estar con nosotros. Yo me recuerdo que en una oportunidad, parece que a ustedes sí tengo que haberle contado esta experiencia. En nuestra iglesia estábamos organizando un evento evangelístico y de pronto tuve un accidente en moto. Y yo estaba de pronto viajando al lugar donde iba a hacer el trámite, pero de pronto tuvimos el accidente. Yo no me di ni cuenta y me vi tirado en el suelo, despertando de mi inconsciencia y rodeado de gente. Y yo me recuerdo que el primer mecanismo de mi mente una vez que yo desperté fue, no, esto no es cierto. Yo no puedo estar viviendo esto. No me puede estar pasando esto a mí. El Señor me estaba acompañando y yo andaba haciendo cosas que estaban relacionadas con la iglesia. Por lo tanto, esto no puede ser cierto. Es decir, entró en acción un mecanismo de negación en medio de mi ser, pero la realidad fue apoderándose de mí. Y de pronto me recuerdo que para un vehículo donde yo estaba, se bajaron unos tipos, yo los vi, tuve el control de todas las circunstancias y las personas pidieron espacio y me vieron ahí y comenzaron a orar por mí. Y yo estaba así entre noqueado y despertando. Y estas personas oraban y yo me incorporé a la oración. Y fue bien interesante porque luego de eso quedé mucho más tranquilo, más relajado. La paz del Señor vino a mi corazón hasta que llegó la ambulancia y me llevaron al hospital. Y una de las cosas que más descansé en esa noche fue que en todos los momentos en que me tocó vivir en esos instantes, tenía la convicción de que el Señor estaba conmigo, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Y en estos instantes, en estos días complejos y difíciles, el Señor también me otorga esa convicción y esa tranquilidad. Y como hay tanto movimiento, emociones, hay de pronto reacciones que no necesariamente las reconocemos, sino que creemos que están relacionadas un poco con lo que son los momentos que estamos viviendo. Fui muy impresionado hace 2 días atrás cuando surgió la noticia del Sename, el llanto de ese niño que lloraba en el Sename. Me impresionó de tal forma, y yo me imagino que a muchos de ustedes igual. No quería seguir escuchando, y más encima me tocó la noticia prácticamente en el momento en que se estaba produciendo. Entonces fue como en la noche tarde, fue bien duro la noticia, y nosotros estamos aquí en forma diagonal a una casa donde hay una guaguita. Y esa noche la guaguita lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar, y mi esposa ya estaba casi entrando en un estado de confusión mental por lo que estaba pasando. Y yo le dije, oremos, Nelia, por esta guaguita, y comenzamos a orar.
Y gracias al Señor los milagros existen. Pasaron algunos minutos y la niña, ¡pum!, paró de llorar y no lloró en toda la noche. Fue bien grato porque al día siguiente comentábamos la situación y lo veíamos como un milagro. Pero paralelamente a eso vino el llanto de ese niño. Y ahora aprovechamos también de orar por él, qué sé yo. Hay cosas que están pasando en el ámbito emocional en todos lados y no por eso, y no ausentes también en nosotros. Y eso me hizo pensar un poco en las personas abusadoras a partir de lo que es el SENAP. Y se dice que las personas que cometen abusos se encuentran en todas partes. Y los hay de todos los sexos. Hay mujeres abusadoras tal como hombres abusadores. Y algunas características de los abusadores es importante, varían de acuerdo a las características de cada persona, pero hay en ciertas reuniones de pautas que se repiten a veces en algunos. Tienen tendencia las personas que pueden llegar a ser abusadores, tienen tendencias a reaccionar airadamente muy pronto en medio del tráfico de una conversación y no tienen otra forma de ventilar su ira sino mediante el abuso. Esa es una de las características. Y este abuso puede ser levantando la voz más que la otra persona, gritando a la otra persona y hasta con experiencias de abuso mayor. Una de las características de estas personas que generalmente pasé a llevar la cámara, es que tienen baja autoestima, ¿ya? Y frecuentemente sienten que hay como un estado de fracaso permanente en ellos. Esta es otra de las características. Y tienen dificultades para socializar y eso les lleva muchas veces les cuesta relacionarse bien con los demás. También son personas muchas veces celosas, acusan a su cónyuge o a otros de no darle apoyo o de serles infiel, ya sea en el plano matrimonial, como también de pronto ser infiel en el plano de la amistad con otras personas. Es decir, están reclamando personas particularmente y de modo permanente por una sensibilidad desarrollada de manera negativa. ¿Y qué los lleva a tener este tipo de reacciones? Nosotros conocemos y sabemos lo que significa una experiencia de celo y una experiencia de celo permanente. O sea, la relación matrimonial puede ser muy compleja y difícil cuando el celo está presente. Y la vida de una pareja puede verse interrumpida en el plano emocional, puede estropearse porque el celo está presente. Y hay que recordar que el celo se proyecta con bastante facilidad en una persona que tiene estas características, como mencionábamos, una autoestima de mala calidad y una tendencia a reaccionar con dureza en medio de una conversación compleja solamente para imponerse. También las personas con estas características tratan de controlar todas las actividades de su cónyuge y muchas veces al punto de llegar a espiar a la otra persona, porque creen que hay un comportamiento que ellos han descubierto y tienen que hacer este tipo de cosas porque están proyectando acciones para el bien de la familia. El celo puede ser realmente muy complejo. Muchas veces ofenden
sin ninguna clase de sentimiento al respecto y no admiten ninguna culpa emocional luego de hacer lo que hacen. Aún después de reconocer el problema, persisten a veces con una distancia emocional bastante profunda en relación al conflicto. El abusador generalmente tiende a justificar su actitud, tratando siempre de proyectar la responsabilidad en la otra parte, es decir, no admite responsabilidad con respecto a que está equivocado en en su comportamiento. Aún a veces en el ámbito de la consejería las personas pueden proyectar este tipo de cosas y les cuesta asumir responsabilidad, aún estando en este caso, con una persona intermedia que no tiene la misma clase de relación que puede ser la esposa o el esposo. Entonces, mantienen esa tendencia negativa a reconocer que el problema no es de la otra persona, sino que el problema está en ellos. Y hay porque muchas veces hay disparadores en el corazón de la persona y muchos de estos tienen que ver con frustraciones vividas, experimentadas a lo largo de su vida, y ese caudal de frustración es un depósito negativo, es un baúl con una carga pesada y de mala calidad, que es la que va descomponiendo las relaciones de la persona en distintas áreas. Esta persona generalmente también va a tener problemas en su trabajo, con quienes son las personas que están liderando o guiando y pueden llegar a convertirse en trabajadores complicados. ¿Por qué? Porque hay una situación no resuelta en sus vidas eh, y llegan a descargar muchas veces en los sitios de trabajo también su ira y su frustración sobre quiénes son sus compañeros. Ahora, la cosa más compleja es en el hogar. Ahí es donde nosotros hemos visto las noticias y cómo en nuestra cultura particularmente hay una cantidad importante de modelos mal adquiridos, de ejemplos mal recibidos en el alma, que se han conectado a nosotros mismos y que han llegado a ser partícipes nosotros, y lo hemos visto en situaciones muy complejas en nuestra cultura. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en la cantidad de mujeres muertas, pero también en la otra vereda también existen dificultades, es decir, mujeres con mucho dominio del hogar y que hacen que la vida sea compleja del hombre. Entonces, todo tiene que ver, insisto, con lo que mencionamos al principio, ¿ya? Una experiencia a lo largo de la ruta eh, que a veces es la que concita situaciones de este tipo. En particular, la, la, la parte más compleja en relación a este tipo de cuestiones es cuando el papá es un abusador o una mamá es una abusadora y son los niños los que experimentan la descarga de esta experiencia emocional malsana, herida, resentida. Y en esa circunstancia, los niños, como ese niño de la televisión que reflejaba una instancia de abuso, pero en este caso por un organismo. Ahora se le bajó el perfil a la información. A mí me ha llamado mucho la atención cómo se le bajó el perfil, porque como que la noticia tiene una tendencia como a desaparecer muy rápido. Y es porque algunos dicen que en realidad en este caso se trata de un chico con una desorientación psicológica permanente, pero que no estaba haciendo o no estaba experimentando ninguna clase de abuso. Pero otros dicen que es una situación más que el Sename vive y como es una organización muy debilitada, se le está bajando el perfil para no provocar una crisis mayor. Y ustedes vieron también, me imagino, en la televisión que gente rápidamente, horas después de la información, ya estaban en el lugar golpeando, qué sé yo,
las puertas, provocando efectos que pudiesen afectar también los propios demás residentes en el lugar, los demás niños. El asunto es que, insisto, no sé qué creer, porque en realidad el Sename tiene una conducta histórica de muy baja calidad en relación a esto. Pero saliendo del Sename y volviendo al caso nuestro, no sé si alguno de ustedes ha tenido dificultades al respecto, pero es bueno entender de que al estar en Cristo, las posibilidades de poder enfrentar este tipo de cosas existen. En Cristo nosotros tenemos la gracia activa de parte del Espíritu y está presente para venir y pastorear y ayudarnos a superar este tipo de cosas. La mayor parte de los síntomas que hemos detallado están presentes en el abusador de niños. Sumemos a esto que el abusador es muy exigente y desea ser obedecido a ciegas casi de manera inmediata. Es extraordinariamente impaciente y muchas veces descarga sus frustraciones, los dolores y las heridas de su propia infancia sobre quienes son sus niños. Las expectativas de estos padres muchas veces son demasiado elevadas para sus niños y como resultado de eso pueden desvalorizar muy rápidamente las actitudes de los niños. Es decir, no le otorgan los tiempos necesarios como para que los niños puedan vivir la necesaria transición hacia en el aprendizaje propiamente tal. Entonces, a temprana edad estos niños son maltratados por estos papás que tienen vulnerabilidades y que cuando se descubren estas vulnerabilidades hay que tratarlas. Muchas veces el abuso verbal, acompañado por un lenguaje obsceno, es tan devastador que los niños comienzan a aceptar pasivamente el abuso físico y creen que merecen el abuso físico, que conforma parte de su experiencia de vida. Entonces los niños poco a poco se van transformando en personas que están recibiendo de manera permanente el abuso por parte de sus papás y terminan convirtiéndose en víctimas. El alcohol muchas veces y también otras drogas son factores desencadenantes de estas experiencias de abuso que pueden darse de pronto también en nuestras personalidades y que cuando están tenemos que tratarlas para que nuestros hogares en Cristo puedan experimentar un cambio muy potente y que revele, digamos, un testimonio positivo para nuestras vidas. Los niños muchas veces también en esta área sufren experiencias que pueden ser sumamente complejas, como hasta abusos de carácter sexual por parte de varones, en este caso papás distorsionados psicológicamente, pueden actuar pervertidamente, y todo esto está relacionado con heridas profundas que pueden estar instaladas dentro de nosotros y que cuando llegamos a Cristo, afortunadamente llegamos a un punto donde la fuente de vida nueva puede provocar un cambio muy poderoso. En mi experiencia de pastor, en varias oportunidades me ha tocado enfrentarme con situaciones de miembros de nuestra congregación, tanto en el pasado y más en el pasado, donde trabajando con algunas personas pude descubrir situaciones de este tipo, y una de las cosas que impresionan bastante es que la persona sufre mucho al respecto. Estoy leyendo acá un artículo en relación a esto que dice: la característica de la persona que abusa de su cónyuge se aplica en general a quien abusa de niños. Se trata de una persona emocionalmente aislada,
aunque parece ser sana en su aspecto. Aparentemente es pasiva, pero ejerce un creciente y rígido control sobre las acciones de sus niños. Es muchas veces una persona insensible, egocéntrica, autoindulgente y ve a los niños solamente como objetos. Muchas veces el abuso sexual está relacionado con este tipo de cosas y con lo que puede ser una adicción a las drogas o el alcohol. El abuso sexual generalmente se desarrolla a lo largo de un periodo extenso y es repetitivo y va acompañado de intimidación y coerción. Y cuando se lo confronta, el adulto abusador niega su participación a su responsabilidad y tiende a culpar a la víctima. Es muy probable que el abusador también haya sido abusado en su propia infancia. En relación a esto, debo decir de que las personas cuando viven experiencias de esta naturaleza, hay hogares donde se dan esto. Y yo me recuerdo haber experimentado una situación así como pastor. Y una de las cosas que más me impresionó en relación a esto fue descubrir, por ejemplo, que la esposa justificaba el quehacer del esposo en relación a la hija. Y cuando la hija quería, digamos, tratar la situación del esposo, ella fue la principal persona que se negó a que esta persona pudiese enfrentar una experiencia de abuso a lo largo de su vida. Y esto habla acerca de cómo un hogar puede desorientarse y perder de tal manera la línea correcta, porque la emocionalidad de una familia, de un hogar, puede llegar a enfermarse por todo este tipo de cosas. El cónyuge que no protege a su hijo del abuso sexual, aun cuando tenga conocimiento de ello, permanece pasivo y generalmente apoya las negaciones o las explicaciones racionales del victimario. Y cuando se lo confronta, el abusador generalmente promete no volver a hacerlo. Pero una de las cosas que tenemos que aprender en este tipo de cosas es que cuando sabemos de una situación de esta naturaleza, no debemos creer en ese tipo de promesas y debemos tratar de una u otra forma de ejercer influencias sobre las personas para tratar de saber si el cambio vino o no vino a esa persona. A partir de estas descripciones es fácil comprender que tratar con esta clase de personas es muy difícil. Pero los milagros existen y en Cristo las transformaciones son genuinas y reales cuando nacemos de nuevo. ¿Qué podemos hacer si de pronto escuchamos a alguien que establece vínculos de calidad con nosotros y nos confiesa experiencias de abuso, tanto en el plano con los niños o con quien puede ser su esposa o su esposo, en este caso si es mujer? Generalmente lo que tenemos que hacer en circunstancias como estas es hablar con mucho amor y tratar, ¿cierto?, de que la persona no se sienta juzgada ni acusada, para abrir puertas, para establecer un contexto que permita, digamos, avanzar y si muchas veces no nos sentimos capaces como para tratar de mantener una conversación con una persona con estas características, derivarla en primer lugar hacia la palabra de Dios, a que trate de conectarse con principios de la palabra donde hay experiencias de sanidad y también derivarla a personas que tienen más experiencia que uno. De esa manera estamos permitiendo que, por un lado, que la palabra de Dios al entrar en el corazón de la persona pueda provocar la culpa de vida que requiere, y al derivarla a una persona con mayor experiencia
dando la oportunidad que pueda ser tratada en lo más profundo de su ser. También debemos asegurar al abusador que ha hecho lo correcto cuando abre su corazón, porque está admitiendo su problema. Y ese es un paso súper grande en las personas con desórdenes emocionales como estos, que son pecaminosos, sin duda. Dígale que le alegra el hecho de que está hablando, que le alegra el hecho de que está reconociendo que tiene un problema muy serio en su corazón, y también animándole a que la Biblia otorga respuestas para todos los problemas humanos. Y esto es importante entender que es así. La Biblia, de hecho, hasta tiene pasajes escriturales donde hay situaciones de esta naturaleza. Haga énfasis en que la persona debe enfrentar la realidad de lo que ha hecho o de lo que sucede. Y todos tienen el derecho dado por Dios de ser tratados decentemente y con amor y preocupación para alcanzar un bienestar mayor que el que pudiésemos tener hasta ese instante. El abusador debe comprender de que está autodestruyéndose y que a la vez está destruyendo la vida, en este caso, de alguien tan importante como un hijo o tan importante como su esposa. Pero debe entender también de que Dios puede otorgarle sanidad y que puede ayudarlo a salir de un comportamiento malsano como este. Eh, También es importante cuando personas nos comparten algo como esto, es preguntarle si realmente la persona ha tenido una experiencia con Cristo. Y muchas veces lo que nosotros debemos tratar de hacer es que quizás debemos animarle a que juntos podamos repetir la experiencia de ir a Cristo para tener convicción de que el paso de entregar su vida al Señor ha sido verdaderamente genuino. Las Escrituras al respecto tienen algunas aproximaciones bíblicas interesantes. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí tenemos un pasaje de Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios en la primera epístola, donde hay una serie de situaciones muy complejas, pecados muy potentes, pero la misericordia del Señor está presente para todos. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, Pablo, al escribirle a la gente de Gálatas, le dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. No hay ley que esté en contra de todo esto. Nosotros somos una generación, los más adultos, y yo sé que en el grupo hay gente que es mucho más joven, pero los más adultos crecimos en hogares. Esta semana hablaba con alguien que nos recordaba y nos reíamos un poco cómo eran nuestras casas. Porque en nuestras casas generalmente los números de hijos, y esto a propósito de un candidato que salió y que contaban que tenía 10 hijos, y nos llamó tanto la atención y eso nos hizo recordar familias
que tenían más que 10 hijos. Nos acordamos de una familia donde la mamá había llegado a tener 16 hijos. Otros de 14 y otros de 12 y 10 y 8. Eran números en nuestra generación no tan atípicos. Muchas familias llegaron a tener cantidad de hijos con esas características. Y muchas veces los espacios físicos no estaban lo suficientemente cubiertos en nuestras casas. Entonces las personas se acostumbraron a acostarse de a 2 y hasta de 3 en una cama. Entonces, en esas condiciones, pueden imaginarse lo que puede haber ocurrido en las personas a medida que crecían y se desarrollaban e iban descubriendo sus impulsos. Entonces, muchas de las primeras experiencias sexuales ocurrieron en esos entornos y muchas veces las personas crecieron y crecieron con un sentido de culpa muy potente y aquellas malas actitudes las proyectaron a posterior hacia la vida adulta. Entonces, debemos recordar este pasaje de Gálatas 5:22 porque vemos cómo el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Y ese amar a los demás puede ser muchas veces amar a la persona que fue una abusadora que tuvimos a temprana edad. Puede haber sido un hermano mayor, puede haber sido una hermana mayor, etcétera. No sabemos, pero puede ser que entre nosotros hayamos vivido experiencias de esta naturaleza y nunca quizás la hemos compartido, claro, porque no es una experiencia fácil de abordar, pero es bueno cuando hemos tenido vulnerabilidad de esta naturaleza llevar estos casos, estas situaciones al Señor y creer en los afectos de parte de nuestro Padre con respecto al amor con que Él nos ama, aún a pesar de episodios que pueden ser emocionalmente muy difíciles de ser abordados, pero hay que hacerlo porque tenemos que avanzar hacia una vida madura, hacia una vida de mejor calidad en Cristo Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 28 al 29 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, no tengan ninguna clase de comportamiento o de actitud malsana como la que estamos mencionando. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como también Cristo a la iglesia. Estos pasajes me encantan porque revelan las exigencias de parte del Señor para con nosotros como varones y cómo debemos amar a nuestras esposas. Y todas estas conductas irracionales tienen que ser llevadas una y otra vez a la cruz hasta alcanzar plena sanidad. Y la última escritura dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlo según la disciplina e instrucción del Señor. No hagan enojar a sus hijos, es decir, no tengan una clase de comportamiento que esté ligada con el abuso, no tengan ninguna clase de comportamiento que esté ligada con el maltrato de sus hijos, sino que por lo contrario, debemos tener una clase de conducta que sea una plataforma de gracia, una plataforma de éxito, una plataforma que permita que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Y de esa manera vamos rompiendo con experiencias de abuso que pueden haber sido experiencias generacionales y que llegaron a nosotros ahora en Cristo y están para ser rotas, están para ser deslegitimadas en términos generacionales. Hasta aquí llegan porque aquí está la cruz de Cristo. Por lo tanto, puedo romper con ese círculo vicioso que mi familia trae en términos históricos
quizás a cuántas generaciones hacia arriba. Pero este es un buen tema, ¿cierto? En estas etapas en que las emociones van alteradas, las reacciones pueden ser también alteradas y en las relaciones familiares pueden estarse dando situaciones alteradas. La mejor manera es entender un poco el cómo podemos funcionar, cómo puede ser esta experiencia con Adán, un Adán maltratado, un Adán ofuscado, un Adán enojado, puede ser algo muy duro y difícil. Ese Adán necesita la cruz, necesita ir a la cruz y morir ahí en la cruz. Y necesitamos implantar la vida de Cristo para poder amar como las Escrituras nos animan y romper con estas ataduras que familiarmente podemos traer. Vamos a orar en este momento para terminar este tema y para que el Señor traiga gracia a nuestro corazón en este instante. Si hemos vivido experiencias de esta naturaleza, este es un buen momento para llevar al Señor estos abusos que quizás hemos vivido, estos maltratos que quizás hemos experimentado. Llevémoslo al Señor para que Dios derrame gracia en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este instante y esta palabra. Señor, danos la gracia para bendecir la vida de quienes están a nuestro alrededor. Danos la gracia para bendecir a nuestra esposa. Señor, y si hemos mal actuado con ella, si hemos sido duros con ella, si la hemos maltratado, Señor, con nuestras palabras, si la hemos maltratado, Dios, con nuestros gestos, si la hemos maltratado hasta físicamente, Señor. Te pedimos perdón por nuestro pecado, te pedimos perdón por nuestra actitud. Lloramos en el nombre de Jesús ante ti para que tú puedas sanar nuestros corazones y darnos una vida, Padre, en Cristo distinta, en la que el amor tuyo pueda ser una fuente de sanidad en casa. Padre, si hemos afectado la vida de nuestros hijos, si hemos maltratado la vida de nuestros hijos, Señor, si hemos golpeado, si hemos verbalmente provocado daño en nuestros hijos, Padre, te pedimos perdón por este tipo de acciones y oramos en el nombre de Jesús para que tú, Dios, nos des la gracia para, Señor, sanar este tipo de vínculos, este tipo de relaciones malas en el tiempo. Probablemente a lo mejor estas cosas son difíciles de ser tratadas, pero danos la gracia, Señor, para de una u otra forma buscar salidas honrosas en todo este tipo de cosas. Te damos gracias también si hemos tenido experiencias duras de maltrato con nuestros trabajadores, con nuestros amigos, compañeros, en lugares donde hemos trabajado o estamos trabajando. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos de carecer de la clase de amor al prójimo como la que tú estás esperando que tengamos. Te damos gracias, Padre, por esta palabra y oramos en el nombre de Cristo. Amén.